Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Paulo, Lisset, Gonzalo, Hamilton. ¿Cómo están? Hola, ¿Qué Juan tal? Carlos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. Genial. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la clase ya directamente de la temática de análisis computacional, ¿sí? Vamos a comentar un poco acerca de la actividad de preparación, o mejor dicho, lo que era el foro de discusión de preparación para hoy. ¿Listo? Entonces, no se olviden, cada semana nosotros vamos a tener que hacer una pequeña preparación que se va a encontrar en la sección preparación, actividad de control en cada uno de los módulos y al final van a encontrar ustedes una actividad que realizar para presentarla al inicio, ¿sí? De la primera clase de la semana. En este caso, pues sería esta, ¿no? Entonces, dentro del material de preparación, les he puesto algunos videos. Resulta que para SAP, pues hay muchos, digamos, tutoriales de cómo se maneja la herramienta y he tratado de, para este curso, seleccionar algunos y he hecho algunos que no he podido encontrar como herramientas de aprendizaje complementario a lo que nosotros vamos a mirar específicamente para las estructuras que vamos a hacer, ¿no? Entonces, me gustaría primero saber cómo les fue con el videíto de la preparación, los videitos de la preparación. ¿Qué tal? ¿Cómo encontraron la actividad? ¿Difícil, fácil? No estuvo fácil, sí se entendía todo bien. Todo bastante entendible los videos. Sí, bastante simples, ¿no? Sí, bien explicado todo. Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. Al final del primer video, cuando hace las iteraciones, o sea, le hace que saque las secciones, las mejores secciones, y de ahí al final del video te dice que esto es como tu primera iteración y tienes que hacer que coincidan la inicial con la que te hace el programa de diseño, el SAP. Entonces ahí él dice, ahí tienes que iterar, y se salta y de la nada, ya está. Entonces yo me perdí, dije, que me anoto cuáles son las secciones y voy y cambio yo mismo y luego le hago hacer o qué. Entonces me perdí en esa parte. No, hay un comando en SAP que te permite fijar las secciones del diseño y de ahí te permite volver, o sea, y de ahí te toca a ti manualmente volver a analizar. Pero eso lo vamos a ver durante, pues, el curso, ¿no? Entonces, la idea, más que todo del video de introducción de esta semana, es que miren las capacidades, ¿no? O sea, fíjense que partimos de prácticamente nada, ¿sí? Y terminamos encontrando el diseño mediante SAP 2000 de una estructura. Ojo, pero solamente es de carácter meramente académico. ¿A qué me refiero? O sea, ahí en el programa, pues obviamente SAP, como es un video de los creadores de SAP, ¿sí? Ellos hacen ver de que pues no es nada más que hacer la geometría, poner cargas y darle clic a que SAP diseñe, ¿no? Y pues justamente eso es lo que yo no quiero, ¿sí? Eso es prácticamente lo que vamos a ir viendo, de que pues no es tan sencillo. SAP tiene la capacidad, obviamente, pero toca hacer algunos cambios, toca hacer algunas configuraciones en el programa, toca hacer unos análisis para que pues los resultados que SAP nos dé pues nos sirvan y no nos volvamos softwareistas, como dicen por ahí, ¿no? De solo darle clic y ya pensar que pues eso es todo, ¿no? Dentro también de los mismos complementos, pues de la herramienta de SAP, pues nosotros como ingenieros podemos hacer que sea un poco más barato, la estructura más económico. Y bueno, eso es prácticamente lo que vamos a aprender en el curso, ¿no? Esos cambios. Entonces, no te preocupes, pues lo vamos a mirar un poco más adelante, cuando ya empecemos a mirar la parte de el análisis de estructuras en concreto, básicamente. ¿Listo? Ya, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Yo le estaba haciendo estaba como de ver hacer la cubierta. Eso Pero es para esta semana, ¿no?
O sea, Sí. seguir el video. Ajá, pero no sé por qué no me coincidió. O sea, luego me di cuenta que yo había tomado el que es Point and Grid Intersection. Ese es del 1, pero yo me había equivocado con el comando solo intersections. Entonces, no sé si varía, si varía mucho, de pronto que no le coja exactamente en el punto. Porque sí me había dado los desplazamientos un poco, bueno, o sea, un poco. Estás hablando de los desplazamientos, o sea, que cuando dibujaste la armadura no seleccionaste el punto del snap, ¿sí? ¿A eso te refieres? O sea, no, sí seleccioné, pero utilicé, ahí le dibujaba con el Point and Grid Intersection. Entonces, yo vi mal y le dibujé solo con Intersection, solo con el comando Intersection. Entonces, no sé si varía mucho porque los dos como que le coge el punto, el uno te decía que también le coge el punto medio o el extremo del punto, pero no sé si por eso tal vez no me salió. Bueno, con todo ya le voy a volver a hacer, sino que solo quería O preguntar. sea, verás, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú pones el comando de que te seleccione a la grilla y con el punto, una intersección con la grilla, debe haber una grilla ahí, Ah, sí. debe haber una malla. Bueno, ya vamos a hablar un poco de las mallas. Justamente te lo deja dibujado sobre la grilla. Entonces, eso es una ventaja porque hace de que el elemento quede realmente conectado, el punto quede realmente conectado al elemento. En cambio, si tú de pronto le colocas otros comandos, puede ocurrir de que el nodo no quede conectado al elemento. Puede ser ese error. Y en el momento en que, aunque parezca que están juntos, pero no estén conectados, pues no va a haber transferencia de fuerzas y pues los resultados se van a dar diferentes, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado siempre de que en los nodos en SAP queden bien correctamente conectados, ¿no? Entonces, sí, trata de pronto de volver a correr la estructura y a ver qué te sucede, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a Carlos, arrancar una con duda, lo... porfa. Ah, dime, Iván. Eh, ya, ¿cómo se llama? De lo que decía Juan Andrés, ya hice yo igual la estructura, pero al final también es como que ya en la verificación y todo, me dice que como 50, creo que 50 elementos difieren, pero eso mismo no sé cómo hacer que quede exacto, por lo mismo que él solo en el video dice, ah, ya está, y no sé cómo cambiar las secciones para que no difieran, No, entonces... no importa, déjenlo ahí hasta que les aparezca que hay 50 secciones. Lo guardan y lo envían. ¿Sí? Ah, ya listo. Eso del resto lo vamos a ver Porque durante el final. repetí como 5 veces y me salía difiere. Y yo, chuta, ¿qué será? Pero bueno, Sí, es que te va a diferir. Si tú no cambias las secciones, pues te va a dar el mismo análisis. ajá. Entonces te va a dar lo mismo. No, Ah, no va a entonces cambiar. así lo dejamos y ya. Sí, así lo Listo. dejan, es suficiente. ¿Listo? Gracias. Ya. Bueno, Un poquito más entonces, acá, antes de avanzar. El R1, ¿qué significaba? Porque me sale bien o ¿el sea, qué? ¿El qué? el R1 cuando tú ves en las deflexiones. R1 es la reacción en el sentido... Ah, las deflexiones es Ajá. rotación. Ya, la rotación. Porque me sale bien el R2, el U3, pero me varía el R1 y el R3, que eso me sale 0 y en el video sí salía 2.97 por 10 a la menos 19, algo así salía. Ah, bueno, eso es cero. 2 Ya, puntos no sé entonces, qué por 10 a la menos 19, eso es cero. ya, entonces, Ujú, sí, ya, no le eso hagas me caso, eso es cero, ¿ya? Ok, gracias. Eh, bueno, ahorita vamos a aprender a leer, pero cuando habla de U y de R son desplazamientos y las otras son rotaciones alrededor de los ejes 1, 2 y 3 de los nodos, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera actividad de control, que sería, pues, qué comando aprendieron que no sabían antes en SAP de los videos que vimos. Entonces, ¿quién quiere participar y nos Welcome to comenta? SAP 2000, a comprehensive. ¿Solo hay que decirte o te mostramos el foro? ¿O qué? Sí, por favor, me muestran en el foro la Yo Ah, en o el sea, foro. bueno, si quieres te puedo compartir. Dale, Iván, No después lo va sé. Liz. Ya, Dale, Iván, ahí puedes compartirme. ya listo. O sea, yo puse en realidad todos los comandos porque
Yo sabía dibujar, ponte contigo, vigas o así, pero no sabía en realidad cómo decir qué había detrás de todo. Ponte eso que podíamos dibujar polígonos para seleccionar, o que podíamos también escoger las normas, o que podíamos ya importar algunas de las secciones que Sabia tiene. Entonces, porque nosotros siempre poníamos y definíamos nuestras propias secciones así con el material, creo. Incluso también me di cuenta que puedes ya poner materiales que están establecidos, dependiendo de las normas y qué grados de aceros quieres o qué concretos y todo eso. Entonces, eso me pareció súper interesante porque yo antes simplemente decía como que, material, tanto de módulo de elasticidad, tanto así, y ya simplemente trabajaba con eso, pero que ya haya bastante sobre los materiales y las secciones, eso la verdad no sabía. También eso de seleccionar, que era, no me acuerdo bien el comando, esto, Specified Coordinate Range, que es como que selecciona a través de un volumen. Eso tampoco sabía y me parece full bueno porque al menos yo siempre trabajaba en 2D. Entonces ya verle en 3D a la estructura y poder seleccionar a través de un volumen, eso me pareció súper, o sea, bueno también para poder ir seleccionando cosas de una manera más específica, sin Ya, confundirme. muy Ajá, bien. y de ahí todas o sea, también yo nunca había dibujado, por ejemplo, eso de las áreas para hacer los techos que hicimos en esa estructura. Yo Ujú, siempre era ese de draw frame y ya ujú. simplemente para vigas o pórticos planos y así, pero ya eso de las áreas también y cómo se ponen las cargas y todo eso, o sea, en realidad sí me sirvió bastante porque aprendí bastantes cosas que no sabía. O sea, sabía manejar SAP, pero simplemente, como decir, para hacer vigas y pórticos planos y ya. Ujú. Ya, muy Ajá. bien, genial. Esa Sí. era como la intención, ¿no? Excelente, muy bien. Liz, Ya, ya comparto. ¿Se ve ahí la pantalla? No. yo no la veo, no sé si, ahí ya como que está Ya. empezando. Ya. A ver. Bueno, al inicio di como una pequeña introducción de las pestañas que se encuentran en la parte superior, más como explicación. Pero aquí están los comandos que utilizamos para dibujar la cubierta. Estos primeros sí los conocía, que es básicamente la asignación de, bueno, este es de la cuadrícula, que yo le hacía con clic derecho y se me aparecía, él editaba el grid, pero bueno, aquí en la parte superior había que escoger, entonces era igual para editar la grid. Aquí el material, la sección que siempre escogemos, de ahí, esto de la visualización lo hacía, igual había otro comando, yo lo hacía de la parte superior, entonces de 2 y 3D que jugaba bastante con eso. De aquí, bueno, esto es para asignar las rótulas que también habíamos visto. Lo nuevo era que, por ejemplo, en esta yo no había utilizado esta para dividir los elementos. Yo siempre creaba un elemento y a veces tenía que otra vez volver a hacer porque no sabía cómo dividirlo. Entonces, esta me pareció súper útil. De ahí, bueno, este es para poner las restricciones. Esta también que decía que esta permitía replicar, si ya creaba una cercha, entonces esta la replicó como 3 veces poniéndole dimensiones y dándole en si es en X, Y o Z. Entonces esta también me pareció súper útil. De aquí, bueno, esto es para dibujar los elementos de la cercha. ¿Cuál más? Este también no lo había utilizado y este comando decía que era para seleccionar toda el área y con eso incrementaba el grosor y ponía valores en este caso al techo que se hizo de hormigón. De aquí, bueno, estos comandos también nunca había utilizado que me parecían nuevos. Que este igual era como hacer un área con polilínea, entonces era parecido a este, pero en este ya era ejecutar el comando. Entonces en este era establecer solo como que los valores, las dimensiones. ¿Cuál más por aquí? Esto es la asignación de las propiedades. A ver, por aquí ya, este también en este
icono era que restringía en este caso la carga axial del plano. Entonces también habíamos visto parecido, pero no en esta parte, en este icono de aquí. De ahí la creación de cargas, que eso sí habíamos visto, y ya. Creo que eso. Ya, muy bien. Hay algunos comandos, ¿no? Que son nuevos, Sí. que creo que no habían utilizado antes, pues por lo que siempre en análisis estructural lo habíamos hecho bastante simple, ¿no? ¿Quién más quiere participar? ¿El último? Yo. Ok. Ya, Juan. Le gané. Ya la abro. Ya. O sea, yo no anoté todos los comandos, pero sí anoté los comandos que se usaron, o sea, principalmente para hacer la cubierta y más los que no sabía, ¿no? No los que, o sea, nunca había usado el comando replicar y me curiosé por ahí en las pestañas que podía hacerle radial o en espejo, entonces estaba por ahí curioseando a ver qué cosas había. Este le puse porque, o sea, porque era parte de la cubierta de secciones de área. Yo no sé en qué proyecto, creo que eran aceros, o en geotecnia, pero sí, me tocó aprender así a mí mismo a cómo hacer las áreas. Entonces yo sí sabía cómo dibujar las áreas y cómo asignar los De elementos. pronto en el proyecto de hormigón, ¿tuviste hormigón conmigo? No. Bueno. Ujú. En geotecnia que nos mandaron a poner, no, en acero sí nos dieron cargas en área, entonces me fui a hacer así, creo. Ah, ya. Ujú. Ajá. También. De ahí este comando de Automatic Area Mesh, que, o sea, del todo no lo entendí para qué era, pero, o sea, por un poco como algunas palabras en inglés que no les termino de relacionar al español. Entonces, pero separaba o sea, le unía al área, le unía los puntos, o sea, de nodos a esquinas, creo que es lo que hacía, para que actúe como un elemento, se puede decir, entendí así, al menos. O sea, ya lo vamos a ver, pero en general ese lo que hace es que tú puedes hacer una sola membrana, ¿sí? Pero como son elementos finitos, tú no puedes hacer que sea una sola área que esté sobre un pórtico, por decirlo, sino que debes hacer los pedazos pequeños. Entonces, en vez de dividirlo, tú automáticamente lo divides up. Él coge y hace un mallado interno que tú no ves, por ejemplo. Aunque está internamente dividido, tú no ves la división, ¿sí? Entonces es algo así. Ujú. Ya vamos a ver ese comando con más detalle. O sea, los comandos, ¿no? Sí. De ahí de rango de coordenadas, este tampoco, el que decía el Iván que podías elegir en volumen, me pareció súper bueno porque yo también me iba a los pórticos y me iba moviendo de pórtico a pórtico eligiendo los puntos, entonces me pareció súper útil ese comando. Este tampoco le terminé de entender, pero le anoté porque vi que era necesario. Ahí le puse más o menos lo que entendí, porque, o sea, traducido era modificar la rigidez en área, y era en la losa de arriba, que le aplicaba esto, le ponía 0 en alguna parte. No terminé de entender, pero le puse. Ya, o sea, Y de ahí sí, los últimos, del de acero, que sí sabía, pero poquito, sí, para que te haga el diseño. ya. Genial. Sí. Ese de modificador de la rigidez en área, lo que hace es que lo mismo, como cuando nosotros decíamos que las estructuras, recuerden que el hormigón se agrieta, ¿no es verdad? Todo el mundo ya vimos hormigón, ¿no es verdad? Entonces, el hormigón se agrieta después de que un momento es mayor al momento de agrietamiento de la sección. Entonces, en ese punto, pues, la sección no tiene la rigidez, o sea, la inercia total, ¿sí? Y entonces hay que modificar la rigidez. Básicamente eso es lo que estás haciendo ahí. Recuerden que la rigidez de un elemento por análisis matricial, que ya vieron, ¿no?
pues la rigidez de un elemento está dependiendo si es la rigidez a fricción, es E por I, si es la rigidez a carga axial, es E por A, si es la rigidez a torsión, es G por área de cortante, perdón, G por J, ¿no? Si es la rigidez a corte, es G por el área del cortante. Bueno, entonces lo que estás haciendo ahí es modificando la rigidez de tal forma de que al disminuirla, pues vas a tener mayores deformaciones y mayores momentos, ¿no? Entonces, básicamente para eso sirve, para contabilizar que los elementos están agrietados, están dañados o tienen menos o más rigidez de la que se puede modelar en SAP. ¿Listo? Ya. Listo, gracias, Juan. Bueno, entonces, no se olviden, al final del semestre vamos a tener que al menos cada uno tener 3 participaciones en la mañana, al inicio de clase, y eso va a contar como una tarea. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a comenzar un poco acerca, o conversar un poco acerca de lo que es nuestra pequeña introducción, ¿no? Entonces, como ustedes como se pudieron dar cuenta, el programa de SAP es una herramienta que tiene, pues, diferentes comandos, diferentes funciones, diferentes aplicaciones, ¿sí? En donde lo que hemos tocado seguramente en la carrera como tal son las funciones más básicas de SAP, ¿sí? Que sería, pues, modelar una estructura lineal, ¿sí? Aplicarle carguitas distribuidas o puntuales a los elementos tipo frame o tipo viga columna y con eso sacar los momentos, las reacciones, que es lo que generalmente utilizamos nosotros para en las clases de diseño realizar el proceso de diseño, ¿sí? Sin embargo, SAP es una herramienta de uso profesional, o sea, con ella ustedes van a poder realizar análisis mucho más avanzados con diferentes elementos, pero de ahí también que se necesita un conocimiento adecuado de cómo funciona la herramienta, ¿no es verdad? Yo no puedo esperar que SAP me arroje buenos resultados si yo modelo mal, aplico mal cargas o tengo conceptualmente errores en mi concepción estructural. ¿Listo? Entonces, partiendo desde ese punto, en los videos vimos algunos comandos generales que son básicos para desplazarse y utilizar SAP, ¿no? Entonces, habíamos visto un comando donde tenemos un comando de menús desplegables, en donde tenemos los típicos archivo, editar, ver, ¿sí? Que son los que tenemos generalmente en todos nuestros programas como Word, Excel, ¿no? Y que nos va a servir para tener todas las herramientas que dispone SAP. ¿Qué quiero decir con eso? Pues en esta barra de aquí arriba, ustedes van a encontrar todos los comandos que tenga o que tiene disponibilidad SAP de usarse, ¿sí? Para facilitarnos el trabajo y la modelación, SAP pues nos ha permitido tener unos comandos que son en botones para fácil acceso, ¿no? Sin embargo, estos comandos que están en botones son los mismos que ustedes van a encontrar aquí en los menús desplegables de la herramienta de SAP. ¿Listo? Voy a ver si lo puedo dejar como estaba. Ya, ¿listo? Entonces, quiero que todo el mundo abra SAP, ¿sí? Y como primer actividad, quiero que le den clic derecho aquí en una parte gris que no tenga botones, en la barra, ¿sí? Y deben tener ustedes desplegados los mismos vistos o los mismos chulos, o bueno, vistos creo que se le dicen, en los mismos comandos, si es que no los tienen. El comando asignar área, asignar línea y asignar punto, por favor. Y me van contando los que de pronto no puedan hacerlo, pues levantan la mano en Zoom. Todo el mundo, quiero que ahorita levante la mano en Zoom para saber que todo el mundo puede levantar la mano en Zoom, que sabe dónde está el botón, ¿no? Ok, ¿y el resto?
Juan, Yo, Juan Carlos, me olvidé, no sé dónde levantar la mano. a ver, Ya no la encuentro. Participantes. en donde está tu nombre, abajo aparecen unos comandos. David Aguirre. ¿Se levantaba la mano si sí podías o si no podías? No, ahorita levanta la mano. Ahí Quiero sí. ver quién puede o quién no puede levantar la mano. Diego Camacho, David Aguirre. David Aguirre, ¿estás? David Aguirre. David. Iván. ¿Ya encontraste dónde es? Creo que a David no le funcionaba el audio. No, profe, no la encuentro. Lo siento. En O sea, en participantes, pero Por Dios. antes me sabía salir, pero ahora ya no la encuentro porque dicen participantes, pero ya no sé dónde está la manita. En más, tal vez. O sea, en participantes en la parte inferior te sale. Sí, me acuerdo, pero justo se me actualizó el Zoom y ya no lo encuentro. Entonces, solo tengo las reacciones, pero no sé, Bueno, la manito no me sale. Solo tengo el ya, haz una aplauso. reacción, la que sea. No importa. Pon una reacción. Diego Camacho y Gonzalo. Yo sí pude. Ya. Déjala así, no te preocupes. Deja levantado la mano, Diego. Ya. Listo. Entonces, cuando tengan preguntas, van a levantar la mano o abren el micrófono y dicen, Juan, tengo una pregunta. Para mí es mejor, ¿ya? Y con eso nos llevamos bien durante la clase. Bueno, entonces, en el momento en que ustedes activan esas herramientas, de pronto los que no tenían, les van a aparecer estas barras de comandos que yo tengo acá. Esta es la de punto, esta es la de área y esta es la de línea. ¿Listo? Esas barras de herramientas me van a servir para ciertas cosas. Por ejemplo, esta es una estructura que hicimos nosotros en un semestre para un proyecto final, ¿sí? Que pues pueden ver es una estructura de pórticos que tiene áreas, ¿sí? En donde la estructura tiene también pues colocadas fuerzas o cargas, ¿no? Entonces, una de las partes que es importante es facilitar el manejo de la herramienta de SAP y de la asignación de cosas en SAP, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer comando se va a activar cuando yo seleccione un nodo en SAP, ¿sí? Y, perdón, aquí yo tengo bloqueado el programa, ¿listo? Entonces, yo tengo aquí un nodo seleccionado en SAP y aquí me aparece, por ejemplo, para asignar reacciones rápidamente. Yo puedo asignar reacciones en mi estructura. Con el segundo comando, yo puedo asignar resortes, en el cual nosotros vamos a mirar o vamos a usar resortes cuando veamos la parte de muros o de tanques de concreto para simular lo que es el terreno natural. Juan Vamos a Carlos, poner una pregunta, ¿cómo activaste lo que tenías activado? clic derecho en una parte gris. O sea, es que yo sí los tengo a los botones, pero están grises, o sea, no me deja hacer clic. Por eso te digo, tienes que darle clic a un botón, a un nodo. Dale clic a un nodo. Debe haber una estructura, ¿no? Entonces crea cualquier Ya, cosa ahí. Y ya, debe estar no sabía. seleccionado un nodo, ¿sí? Ya, gracias. ¿Cuál otro es importante? Este, que es el de asignar fuerzas, ¿sí o no? Entonces con este yo asigno fuerzas directamente, ¿sí? Y prácticamente este que me sirve para asignar asentamientos, ¿sí? O desplazamientos en los apoyos, ¿listo? Entonces, digamos que esos serían los comandos más importantes que nosotros vamos a utilizar en la parte de, de nodos, ¿listo? Entonces, recuerden que un elemento está conformado por dos nodos unidos por un elemento recto que tiene rigidez, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo, por ejemplo, hoy o tengo que asignarle a una barra, selecciono una barra, por ejemplo, esta columna, y a esta barra ya le puedo seleccionar nuevamente con el comando o con la barra de línea ciertas cosas. Entonces, entre las cuales tengo, por ejemplo, con este puedo asignar secciones, ¿sí? O definir secciones rápidamente. Así,
Me evito irme a definir section frame, section properties y toda la cosa, ¿no? También puedo, con este, asignar lo que serían rótulas. Entonces, con el segundo botón, directamente yo cojo aquí y le digo, bueno, yo quiero que exista una rótula momento en el inicio y en el final de la columna, por ejemplo. ¿Sí? También puedo seleccionar o puedo aplicarle cargas puntuales dentro del elemento. Entonces, con este botón de aquí, yo voy a asignar cargas en mi estructura, teniendo en cuenta de que son cargas puntuales a una distancia relativa, como dice su nombre, o a una distancia absoluta, como está acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de absoluta, pues yo le digo que quiero que del nodo I cuente 1 metro, aquí están las unidades, y me asigne una carga de 10 kilonewtons. Y después, a 1.5 metros, me asigne una de 15, etc. ¿Listo? Con relativas, yo tengo en porcentajes. Entonces, yo tengo al 0, al 25%, al 75% o al 100% de la longitud del elemento. ¿Listo? Eso lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. También puedo aplicar con este comando cargas distribuidas, en donde puedo jugar para volver cargas distribuidas uniformes o cargas trapezoidales con una metodología muy parecida a la que vemos con las cargas puntuales. ¿Listo? Y también puedo asignar lo que nos encantaba jugar, o a mí en lo personal, en análisis estructural 1, ¿no? Que son cargas por temperatura, ¿no? Entonces yo puedo ponerle cargas por temperatura aplicando una temperatura que sería un incremento, un delta de temperatura en centígrados, o aplicándole un patrón de temperatura que pues vamos a utilizar esta opción de patrones cuando veamos la parte de los muros de tanques de concreto. ¿Listo? Entonces puedo aplicar temperatura uniforme o gradientes de temperatura. Lo que quieren decir son curvaturas, básicamente. ¿Listo? Entonces, esto sería el menú para lo que son líneas. ¿Listo? Ahora tenemos también el menú para lo que son áreas. Entonces, nuevamente, yo voy aquí, me voy a ir a una vista en el plano XY y voy a seleccionar lo que sería un elemento de área. ¿Sí? Y aquí, ustedes ya me mostraron algunos de estos, ¿no? Entonces, yo con este primer comando voy a poder asignar un área o voy a poder definir un área, así como vieron en el video, ¿no? También, con el segundo comando, yo voy a poder modificar la rigidez del área. Entonces, cuando nosotros hablamos de las secciones de área, pues ella va a tener un comportamiento que se estudia ya en clases de maestría, en donde hablamos que las áreas pueden tener un comportamiento de membrana o un comportamiento de flexión, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a mirar un poco dentro del curso. No vamos a entrar mucho en detalle, ya que hay algunas diferencias en esto, pero pues vamos a mirar cómo se debería modelar la losa teniendo en cuenta estos componentes, ¿no? ¿Alguien entró? Ah, sí. Listo. Con el, digamos, con el, sería el sexto comando, yo voy a poder aplicar cargas a mi sección, a mi área, ¿sí? Y pues como es un área, las cargas que se aplican son cargas por metro cuadrado de área, ¿sí? Que serían cargas distribuidas en área, ¿listo? Entonces, también puedo generar deformaciones por temperatura y lo que vamos a usar nosotros después en la parte de tanques es aplicar resortes en las áreas de los muros, por ejemplo, para modelar el suelo. ¿Listo? Entonces, todo el mundo pudo sacar estos 3 comandos adicionales.
Juan Carlos, ¿Sí? una pregunta. Dime. Algo también que aprendí ahí moneando. Tú en las cargas de área puedes poner una carga que sea, el rato que le distribuyas se distribuya solo a los nodos y otra que se distribuya solo que se distribuya al frame. Entonces, ¿cuál de las dos es esa opción? ¿Cuál de las dos es esa opción? Ajá, la que está con el botoncito ahí afuera, porque... Ah, ¿esta? No, esta lo que hace es distribuir carga al área y la va a distribuir a los nodos. entonces si quiero poner la otra, sí me toca abrir en Assign, ¿no es cierto? Sí. Ahí. Ajá, exacto. ¿Listo? Bueno, entonces, estos comandos realmente son bastante útiles y son los que vamos a utilizar en cada instante. ¿Listo? Dentro de los comandos también que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, está el comando. Disculpen que está un poco lento el computador. El comando de las vistas, ¿no? Entonces, ustedes con su mouse, ¿sí? Van a poder, igual que en AutoCAD, si presionan el scroll o la ruedita que tenemos en el mouse, van a poder mover la vista como si estuvieran cogiendo la estructura y la estuvieran moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que todo el mundo conocemos esa funcionalidad de SAP. ¿Listo? Otras que son importantes son, por ejemplo, de las lupitas. Aquí tenemos diferentes lupitas que nos van a servir, por ejemplo, para hacer zoom en una ventana específica de SAP, o la lupita con punto hace que la estructura se vuelva a mirar completamente en la vista que yo estoy. Entonces, por ejemplo, si me voy a la vista de acá, presiono lupita y veo toda la estructura en su máxima expresión, digámoslo así, ¿no? De ahí tenemos la otra que nosotros podemos hacer, es restaurar una vista anterior, ¿sí? Y que realmente casi no es como que se le use mucho, la verdad. Y las dos de lupas, que sería la lupa para darle un aumento a la visión, hacerle zoom, zoom in en este caso, o hacerlo más pequeño, zoom out. ¿Listo? Estas serían una de las vistas más importantes. Ahora, adicional a esta, en este curso vamos a utilizar algo que es bastante importante, que son las vistas de las isometrías, ¿no? Entonces, cuando yo selecciono 3D, pues me aparece mi estructura. SAP está preconfigurado para que tenga una abertura, una inclinación, y con esto yo pueda mirar toda mi estructura en 3 dimensiones. ¿Listo? Sin embargo, también tenemos que SAP tiene unos ejes coordenados. Los ejes coordenados de SAP serían X, Y en el plano, ¿sí? En el plano horizontal, y Z, nosotros siempre vamos a dibujar en SAP la altura del edificio o la altura del pórtico o la altura de la estructura en el eje vertical Z. ¿Listo? En ese caso, entonces yo voy a tener planos, que sería el plano XY, que es un plano horizontal, ¿sí? Perdón, lo voy a poner aquí en 3 dimensiones. XY, que es un plano horizontal, ¿sí? XZ, que es un plano vertical, y XY, ¿listo? Entonces, en esta estructura, ¿sí? Quiero que se fijen una cosa, yo tengo 2 ventanas. Para crear ventanas, ustedes van a ir aquí a la flechita y aquí les pueden poner que quieren agregar una nueva ventana. Entonces yo le voy a dar aquí, agregar una nueva ventana. Aparece mi nueva ventana en 3 dimensiones. Y esta, si yo le doy clic sostenido, la puedo ubicar en varias partes según lo que me aparece en SAP. Por ejemplo, yo puedo ponerla en la parte izquierda, en la parte baja de la ventana izquierda de mi ventana de SAP. ¿Listo? Puedo generar un máximo, me parece, de 6 ventanas, ¿sí? Y esas, pues también las puedo desacoplar para si, por ejemplo, yo trabajo en 2 pantallas, puedo desacoplar una para pasarla a mi otra pantalla y, bueno, ganar un poco más rango de visión.
Uy, perdón. Algo le pasó a mi SAP y se me cerró. Denme un segundo, lo vuelvo a abrir. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo las funcionalidades de las ventanas? Sí, bastante útil. Ya. Sí, lo de las ventanas es bastante útil. Cada ventana puede tener información diferente. Por ejemplo, aparte de la vista, pueden poner en una los diagramas de cortante, en otra los diagramas de momento, en otra de formaciones, en otra refuerzos. Bueno, un montón de ventanas en función de lo que usted necesite para su análisis, ¿no? Y la ubicación. Una cosa importante, ya que se abrió el SAP, una cosa importante que es bueno de las ventanas, voy a hacer de nuevo el procedimiento, voy a colocar una ventana aquí, ¿sí? Es lo siguiente, yo voy a coger aquí, en mi estructura, fíjense que tengo en el lado izquierdo una sección en 3 dimensiones y en el lado derecho tengo una sección en 3 dimensiones también, ¿no? Entonces voy a poner una vista en XY, ¿listo? En la vista XY, SAP me va a decir, esto es una vista en el plano XY y la altura de la vista es 12.5 metros, ¿sí? Cuando yo tengo vistas en planos, yo me puedo desplazar en cada uno de los planos mediante estas flechas que tengo aquí arriba. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir bajando a el nivel 10, al nivel 7.5, al nivel 5, etcétera. Estamos viendo lo mismo, pues porque era un ejemplo académico y todas las plantas eran iguales. Pero resulta que yo estoy en planos a diferentes alturas. ¿Listo? Ojo, esto tiene que ser, o usted va a poder desplazarse en función de los planos que usted tenga en la grilla. Entonces, por ejemplo, yo tengo en Z el plano 0, el plano 2.5, 5, 7, 5, 10 y 12.5. Siempre usted se va a desplazar en Z o en X o en Y según los planos que usted tenga aquí dibujados en las grillas. Si no está en la grilla, no va a poder desplazarse con esta función rápidamente. ¿Está claro? ¿Listo? Otra cosa que es importante es que yo puedo seleccionar en los planos dependiendo de, ¿sí?, lo que yo esté usando. Por ejemplo, si yo me voy al plano 12, en la altura 12 de mi estructura, 12.5, perdón, 12.5, ¿sí? Fíjense que este es el plano del techo. Cuando yo le doy clic a este plano, quiero que se fijen en este recuadro que aparece aquí. Lo voy a rayar. Aquí aparece como un recuadro azul. ¿Ya? ¿Se nota? En esta parte. ¿Listo? Ese recuadro azul, si yo bajo al plano 7. Al plano 10, fíjense que se mueve acá. ¿Listo? Y si yo bajo al 7.5, se mueve acá. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Ese plano azul me está diciendo la zona en donde yo estoy viendo en el lado derecho. ¿Listo? Es más, si yo pulso con mi ratón, por ejemplo, este punto, digamos, este sería el eje E1. Si yo me voy al punto E1, fíjense que este circulito que me aparece aquí, me aparece también acá. ¿Lo ven? Por ejemplo, si me desplazo a este eje, el circulito se va desplazando conmigo. ¿Se nota? Lo que quiere decir que SAP me va a decir, si yo tengo una vista en 3 dimensiones, me va a decir exactamente yo dónde es que estoy seleccionando en el plano lo que yo estoy seleccionando. Que es muy útil cuando yo ya tengo una figura en 3 dimensiones. ¿Se entendió esa parte? ¿Listo? ¿Sí? Sí. Esto también sirve para los otros planos. Por ejemplo, yo puedo poner plano XZ, ¿sí?
Y este es el plano XZ. Está a 7.5. Sí. Dime. Y en SAP, automáticamente, fíjense cómo se va desplazando la estructura. El plano se va seleccionando en la estructura en 3 dimensiones. ¿Listo? ¿Se ve? Juan Carlos, una pregunta. Dime. Lo que está en 3D, o sea, se puede mover todo el plano, pero no sé si se puede rotar la vista como para verle la parte de atrás. ¿En el 3D? Ajá, porque Claro. Tú coges y le das aquí rotar y le seleccionas así. ya, no sabía. Ya, sí, porque siempre solo... ¿Le ves? Sí, ¿Le sí, ves desde atrás? ya, chévere. ¿Listo? Con este comando de aquí, rotar 3D, view. ¿Listo? Bueno, ahora voy a volverme a una vista en XY. ¿Listo? SAP tiene una forma de seleccionar que es o sea, es igual a la forma de seleccionar que nosotros tenemos en AutoCAD. ¿Listo? Entonces, ¿cómo seleccionamos en AutoCAD? Si yo cojo y hago una ventana de izquierda a derecha, selecciono solamente lo que está dentro de la ventana. ¿Listo? Y nada más. Lo que esté completamente dentro de la ventana y nada más. Entonces, en esa selección, por ejemplo, si yo tengo elementos, ¿sí? Digamos, este elemento es un elemento completo. Si ustedes lo ven, el elemento de frame que va desde C a D es un elemento que va desde C a D directamente, ¿no? Entonces, si yo selecciono de izquierda a derecha, ¿sí? Este primer cuadrante, pero el elemento CD no lo selecciono completamente o no está dentro de la ventana, pues fíjense que no queda seleccionado. ¿Se entiende? Esa parte es súper importante porque a veces es muy útil hacer eso. ¿Listo? Ahora, yo también puedo seleccionar de derecha a izquierda. Y cuando yo selecciono de derecha a izquierda, aunque es el mismo recuadro, SAP va a seleccionar todo lo que toque y Juan que Carlos. está en el rectángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aunque no está completamente el elemento frame CD, como yo lo estoy tocando con el rectángulo, va a quedar seleccionado. ¿Listo? ¿Se entiende la diferencia de las dos formas de seleccionar? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Juan Carlos, yo no lo escuché mucho porque se me como que intercortó la conexión, pero me imagino que la función se maneja igual que como en AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, cuando seleccionamos de izquierda a derecha es solo el elemento, cuando lo seleccionamos completo y de derecha a izquierda. Ok, Tal cual. Ajá. Tal gracias. cual. ¿Listo? Ahora, en los comandos de selección, ¿sí? También hay otros que son muy importantes y es, por ejemplo, los comandos que yo tengo en la parte baja de esta ventana de acá, ¿no? De esta barra de herramientas de la izquierda. ¿Listo? Entonces, con este comando, yo voy a seleccionar todo lo que está dibujado en AutoCAD, perdón, en SAP, ¿sí? Y punto. Eso es lo que yo tengo. Selecciono todo lo que esté ahí en SAP 2000. ¿Listo? Ahora, imagínense que yo cojo y hago una selección de estas vigas. Listo. Yo quiero seleccionar estas vigas. Y por X, Y motivo, yo dejo de seleccionarlos con escape o lo que sea. Entonces, yo con el segundo botón, que es PS o Previous Selection, si yo le doy clic, voy a volver a seleccionar, como su nombre lo indica, lo que anteriormente estaba seleccionado. Entonces, esto es bien útil cuando ustedes están asignando cargas, por ejemplo, porque ustedes seleccionan las vigas que necesitan aplicarle carga y cuando le aplican la carga, las vigas se deseleccionan. Entonces, vuelven a presionar PS y aplican, por ejemplo, la carga viva y después la carga muerta y después la carga de viento o lo que sea. Entonces, es muy útil el comando de Previous Selection.
¿Listo? Con el tercer comando, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Yo tengo una selección. Con esto, yo voy a borrar la selección. ¿Listo? Y voy a, prácticamente es como presionar escape. Ustedes presionan escape y se deselecciona todo. Y el último, pero no por eso el menos importante, sería el comando de seleccionar con una línea. Entonces, con este comando, lo que ustedes van a dibujar es una línea con 2 puntos. Entonces, yo voy a seleccionar un punto acá y voy a seleccionar, no sé, un punto acá. Y todo lo que toque la línea, y le van a dar Enter, todo lo que toque la línea queda automáticamente seleccionado, esté con o no esté completo. ¿Se mira cómo quedó seleccionado los elementos? ¿Puedes repetirle, Juan Carlos, por favor? Claro. Se me entra. Entonces, el último comando de selección es este comando de selección de línea, en donde ustedes dibujan una línea. Entonces, yo doy clic aquí, un punto, doy clic acá, otro punto. Es más, puedo hacer más puntos, puedo hacer una polilínea si quiero, ¿no? ¿Sí? Y cuando ya tenga todas las líneas, no sé si se ven las líneas. Sí se ven las líneas, ¿no? Sí. ¿Listo? Cuando ustedes tengan las líneas, le dan Enter y él selecciona todo lo que haya cruzado en la línea. ¿Listo? O lo que haya tocado la línea. ¿Listo? ¿Preguntas adicionales acerca de los comandos de selección? ¿No? Bueno. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos. No es de los comandos de selección, pero tipo a mí también se me cerró el SAP así de la nada. Entonces, cuando le volví a abrir los comandos que activamos al principio, las opciones de assign para área, línea y puntos, como que o sea, ya no estaban ahí, entonces me tocó volver a activarlos. ¿Hay alguna manera de que se queden activados permanentemente? Verás, yo la verdad, es una buena pregunta, ¿no? Porque cuando yo los activé, de ahí me quedaron para siempre. Pero hay SAPs en donde ocurre lo que tú me dices. Pero no, pues se supone que cuando los activas, el SAP ya sabe que los activaste y te queda configurado así. Entonces, que yo sepa, no hay una forma. Por default debería hacer eso. Los activas y quedan activados. Puede Es ser porque más, se me cerró el programa de la nada, entonces voy a cerrarle y voy a abrirle otra vez y le aviso. ya, dale, muy bien. Listo. Otra cosa que es bastante importante y que es bastante útil, hablando de los procesos de selección, es generar vistas en 3D para seleccionar cosas. ¿Listo? Entonces, fíjense, me voy a ir en el comando de la derecha, me voy a ir al piso 12.5, ¿sí? Y en el piso 12.5, yo quiero seleccionar todo el piso, ¿ya? Entonces, yo tengo una forma de hacerlo, pues que es coger aquí y seleccionar todos los elementos del piso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Pero a veces yo voy a necesitar seleccionar ciertas cosas en función de las vistas que yo tengo. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera hacer lo mismo con otra herramienta que es ver una vista en 3 dimensiones. Cuando yo tengo una vista en 3 dimensiones, fíjense que yo puedo seleccionar secciones de la estructura en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces yo ahí, por ejemplo, estoy seleccionando todo lo que quede dentro de mi vista en 3 dimensiones, ¿sí? Que quede dentro del cuadro igual, teniendo en cuenta lo que decíamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, esta forma de seleccionar en 3 dimensiones a veces es útil cuando yo, por ejemplo, manipulo la vista en 3 dimensiones. Entonces, si ustedes se van a mirar vista en 3 dimensiones, se pueden dar cuenta que aquí aparece cómo está representada mi estructura. Entonces yo le puedo poner, bueno, yo quiero una vista en 3 dimensiones, pero que sea un plano XY. Perdón, XZ. ¿Listo? Entonces estamos de acuerdo que una vista en 3 dimensiones XZ, ¿sí? Pues va a ser este plano. Lo estoy viendo como desde frente. ¿Sí? ¿Se lo ve? ¿Se entiende cómo estoy viendo la estructura?
Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a cambiar esto que dice apertura a 0 y le doy aplicar. ¿Qué estoy haciendo? Que no me haga un punto de fuga. Los que de pronto vimos dibujo técnico, sabemos que los puntos de fuga son esa vista que se miraba así, como que se perdía la estructura y se hacía más angostica. ¿Listo? Entonces, esta forma, aunque nosotros vemos, ¿sí? Aunque nosotros estamos viendo solamente como si fuera una vista del plano XZ, si yo, por ejemplo, selecciono con mi ventana la parte superior, yo voy a seleccionar todo el piso de arriba, porque aquí, aunque no se vea, está representado todos los elementos en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar todas las columnas y vigas del pórtico en 3 dimensiones, que está en la parte de abajo. ¿Se mira? ¿Sí? O las que están aquí al frente, por ejemplo. ¿Listo? Yo puedo seleccionar todos esos elementos, ¿sí? O puedo seleccionar todas las columnas del tercer piso con sus vigas. O seleccionar solo las columnas. ¿Sí? Y a veces estas vistas así es más útiles que, que ir pórtico por pórtico seleccionando pues, lo que necesito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió esta forma de seleccionar en 3 dimensiones? Sí. Juan Carlos, ¿Sí? ¿puedes repetir en qué ventana le ponías? Aquí en mirar, Set 3D View. Y aquí, cuando tú le pones, puedes decir que sea una vista en XY, en XZ, en YZ, ¿sí? Lo importante es que aquí, en vez de la apertura que dice 60, ¿sí? Le ponga 0 para que aparezca sin punto de fuga. ¿Listo? Listo. Genial. Entonces, voy a quitar esto un momento y me voy a volver a mi vista de aquí. Entonces, fíjense que en este modelo, ustedes están viendo la estructura, pero están viendo la estructura con grosor, diferente a lo que siempre nosotros vemos en los cursos, en donde solamente son líneas. ¿Listo? Entonces, para lograr este tipo de cosas, ustedes se van aquí a View y en Set Display Option, ¿ya? Este comando que ustedes ven aquí, fíjense que en View están un montón. Por ejemplo, están los comandos de la lupa, el comando de la mano, el comando de seleccionar todo, bueno, etcétera. ¿Listo? Entonces, quiero que identifiquen cuál es el icono. El icono es una cajita con un visto, que es el mismo que aparece acá. ¿Listo? Entonces, yo generalmente le voy a dar clic a este, pero se accede con View, Set, Display Option. ¿Listo? En el momento que ustedes le dan clic aquí, les va a aparecer unas opciones de cómo quieren que se muestre la estructura dependiendo de la ventana que nosotros estamos analizando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener opciones de objeto o opciones generales. ¿Sí? En las opciones de objeto, ustedes van a encontrar lo que serían las opciones de los nodos, de visualización de cables, de sólidos, de tendones, o estos serían cables de preesfuerzo, ¿sí? Cosa que nosotros no vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar estos de acá, nodos, áreas, ¿sí? Links no vamos a utilizar nosotros. Nodos, áreas y frames, ¿ya? Esos son básicamente los que nosotros vamos a manipular, ¿listo? Entonces, prácticamente las opciones que tienen cada uno son las mismas, ¿sí? Entonces, yo me voy a darle clic aquí a seleccionar a la sección en 3 dimensiones y me voy a ir a una vista de un plano XZ, por ejemplo, ¿listo? Entonces, voy a ir aquí a nodos y en nodos quiero que se fijen las opciones que hay. Para los nodos, quiero que se muestren o no se muestren los labels, que serían
los nombres de los nodos, las restricciones en los nodos, los resortes en los nodos, los ejes locales en los nodos, o quiero que sean invisibles o que no estén en la vista. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo activo la opción de nombres, yo le voy a dar aquí aplicar y aquí me va a aparecer, perdón, ¿ya? Me van a aparecer los nombres de los nodos. Entonces, cada nodo tiene un nombre. Y aquí me aparece, por ejemplo, este nodo es el 1188, este nodo es el 1338, etc. ¿Listo? Que es muy útil cuando yo necesito generar o necesito saber las reacciones en ciertas cosas. ¿Listo? De ahí, yo le puedo decir a SAP que me muestre o que no me muestre las reacciones. Perdón, las restricciones o los apoyos. Entonces, fíjense que yo le voy a quitar el menú y en esta vista le voy a dar a aplicar y se van a borrar pues los apoyos que aparecían aquí en la parte inferior. Si los quiero volver a ver, pues lo selecciono y lo aplico. ¿Listo? También me aparecen los ejes locales. Nosotros sabemos por análisis matricial que cada nodo tiene unos ejes locales igual que los elementos, ¿no? Entonces, si yo quiero ver los ejes locales de un nodo, pues le doy, le asigno ejes locales y le voy a dar aquí en el nodo y me va a mostrar los ejes locales del nodo. Entonces, los ejes locales de un nodo son o van a estar en colores. Me voy aquí a acercar al nodo del apoyo. ¿Listo? Y quiero que se fijen en los colores. ¿En qué colores están los ejes locales de este nodo? Verde, celeste y rojo, ¿no? Verde, celeste y rojo. Verde, celeste, miércoles. ¿Cuál es el? Ya, el celeste es azul, ¿no? Sí. Ya. Bueno, yo solo identifico 3 colores que son los del arcoíris y se jodió, ¿no? Entonces, para mí es rojo, verde y azul. ¿Listo? Rojo, verde y azul. Quiero que se graben esos colores. ¿Listo? Porque todos los ejes locales en SAP van a estar definidos con esos colores, ya sean de elementos, de áreas o de nodos. ¿Listo? De frames, áreas o nodos. ¿Listo? El rojo para SAP siempre va a ser identificado como el eje local 1. El verde siempre va a ser identificado como el eje local 2 y el azul siempre va a ser identificado con el nombre del el eje local 3. ¿Listo? No importa qué elemento, no importa cómo estén los nodos, siempre va a ser rojo, verde y azul. 1, 2 y 3. ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces, esos ejes locales, Carlos, dime. ¿y cuál es la numeración de los ejes? Z no era 2. No, depende, ¿no? Depende. Depende de los ejes locales. En este caso, por ejemplo, el 2 es el eje en que está paralelo al Y. X, Y y Z sería en este caso el 3. No siempre, no siempre. Por eso les estoy comentando esto, ¿no? ¿Listo? Ya. Como ya vamos a hablar de estructuras tridimensionales, en el plano, pues sí, el eje 2 siempre, a ver, no, ni, sí, en estructuras que nosotros hacíamos en el plano, el eje 2 coincidía con el Y, porque el Z apuntaba hacia mí, ¿sí? Está bien, pero en 3 dimensiones no siempre, ¿listo? Entonces, identifiquen 1, 2 y 3, rojo, verde y azul, ¿listo? Ahora, una cosa que es también útil, por ejemplo, es mostrar los nodos. Entonces, yo no quiero que sean los nodos invisibles. Yo quiero que los nodos se vuelvan visibles para poder dibujar, por ejemplo. Entonces, si yo le activo esta opción de visible, pues lo que va a pasar es que SAP me muestra un puntico donde hay nodos. Y esto me permite a mí también identificar en qué puntos yo tengo elementos. Por ejemplo, entre este punto y este punto, ¿sí? Debería haber un elemento o debería haber un automatic frame mesh. ¿Listo?
que es básicamente lo que vamos a mirar dentro del el análisis estructural. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, entendido. Listo. Entonces, las opciones van a ser lo mismo para, por ejemplo, frames. Yo puedo decirle al frame que me diga cuál es su nombre, que va a ser un número, o qué sección tiene asignada. Esto es muy útil cuando yo quiero mirar qué secciones tengo asignadas en cada elemento. Entonces, por ejemplo, esta es la columna de 60 por 60 y esta es la viga de 50 por 70. ¿Sí? Y ya sé qué secciones tengo aquí. ¿Listo? Igual puedo hacer con los ejes locales. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo rojo, verde y azul. Aquí hay una cosa interesante en la parte de la selección. ¿Listo? Entonces, yo voy a seleccionar, fíjense que yo voy a seleccionar esta columna, ¿ya? Solamente esa columna. Hay veces en las cuales yo solamente quiero ver, no quiero ver toda la estructura, solamente quiero ver ciertos elementos o un solo elemento. Y no quiero ver más porque existen un montón de cosas en mi modelo. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, ese tipo de cosas que solamente quiero ver un elemento porque estoy analizando ese elemento, yo le voy a seleccionar el elemento que quiero ver y le voy a dar clic derecho a una parte blanca en la pestaña y aquí le voy a dar Show Selection Only. ¿Listo? Y lo que va a pasar es exactamente eso. SAP quita de la vista todos los elementos adicionales y solamente me va a mostrar ese elemento que estoy viendo. ¿Listo? Esto sirve tanto para vistas en el plano o vistas en el espacio. Por ejemplo, yo quiero ver solamente esta columna. Uy, ya seleccioné mal. Solo esta columna del extremo. Y ya, nada más. Entonces selecciono, clic derecho, seleccionar la vista. Y bueno, aquí como es una sección en 3 dimensiones, yo la voy a poder rotar, la voy a poder manipular y la voy a poder ver en 3 dimensiones. ¿Listo? Ahora, hay veces, para volver al estado original, pues le voy a dar clic derecho, Show All. ¿Listo? Y vuelvo a mirar todos los elementos de la vista. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer también otra cosa. Supongamos que yo quiero mirar solamente unos elementos, digamos. Quiero mirar la columna central y las vigas que están pegadas a la columna central. ¿Listo? Entonces le voy a dar a aplicar, sin apertura. ¿Listo? Y le voy a dar OK, una vista en 3 dimensiones. Entonces yo voy a, en esta vista en 3 dimensiones, voy a seleccionar la columna central y voy a seleccionar las vigas que se conectan a esa columna central. Ah, perdón. Debería ser así. ¿Listo? ¿Listo? Ahí le voy a dar Show Selection Only. ¿Sí? Y en ese punto, entonces yo ya puedo mirar solo esa parte de la sección. ¿Qué tal? ¿Útil? Deme un segundo, por favor. ¿Listo? Ahora, con ese mismo comando, puedo hacer ahora al revés. Entonces, digamos, yo ya no quiero ver esta parte de la estructura, sino que quiero mirar todo menos esa parte.
Entonces le doy clic derecho y aquí hay uno que dice invertir la vista, la selección de vista. Y entonces me va a mostrar toda la estructura. Me va a mostrar toda la estructura. ¿Qué pasó? Bueno, en teoría debería mostrar toda la estructura excepto ese pedazo de ahí. No sé qué pasó. Bueno, no sé, está funcionando mal ese comando. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? Ah, de pronto es porque está la isométrica. Bueno. No, todo bien. Ve, ahí sí funciona. ¿Listo? Entonces, fíjense, voy a seleccionar este pedazo. Le digo Show Selection Only. Estoy viendo este pedazo de la estructura. Y ahora le digo, no quiero ver ese pedazo, quiero ver todo el resto, menos ese pedazo, y le dan invertir. Y ahí sí funciona. Pues, a veces es medio raro. ¿Listo? ¿Listo? Genial. Ahora, otra cosa que es importante es aprender a seleccionar elementos individuales. ¿Listo? Entonces, listo. Digamos que esta es mi estructura, ¿ya? Para mayor identificación, generalmente cada uno de los elementos, cuando ustedes definen elementos, usted puede decirle que le defina un color. Por ejemplo, esta columna de 60 por 60, yo le he puesto que su color va a ser fucsia, creo que se llama ese, ¿no? Fucsia, ¿listo? También puede hacer lo mismo en los materiales. Entonces, usted se va a material y aquí en el material, este hormigón de 28 megapascales, yo le he puesto que sea, cambiémosle esto, de hecho, pongámosle que sea, no sé, este azulito. ¿Listo? Azul. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, un comando que es muy importante es el comando de seleccionar en función de ciertos atributos. Entonces, ustedes se van aquí a seleccionar, select, y aquí ustedes pueden poner propiedades, ¿no? En propiedades, ustedes pueden seleccionar en función de las propiedades que ustedes vean en este desplegable. Por ejemplo, yo quiero que de esta vista las áreas se pierdan, o sea, no quiero ver las áreas. Entonces, para seleccionar todas las áreas que tengo aquí, le doy Area Section, tengo una área definida y le doy seleccionar. En el momento en que le doy seleccionar, pues ya aprendí el comando para borrarlas de la vista. Entonces le doy clic derecho, remover la selección de la vista y quito las áreas y ya no me estorban. ¿Listo? Ahora, en esa vista, yo le voy a decir, bueno, todo eso se ve azul, pero unas son vigas, otras son viguetas. Quiero que me muestres por color qué elementos son cada uno, ¿no? Entonces, asignándoles a cada sección un color diferente, yo me voy a ir aquí a opciones generales en el comando Display Option, que estábamos hace un momento, y aquí le digo que quiero ver en esta ventana, quiero ver
por colores de secciones, ¿sí? Quiero ver por colores de secciones los elementos y le doy en aplicar. Y entonces aquí me aparece, por ejemplo, que tengo las vigas verdes, unas vigas verdes, tengo unas columnas, por ejemplo, unas columnas abajo, en el primer piso, de un color, porque es una sección diferente a las de los dos últimos pisos, ¿sí? Igual en las vigas. Pudiera decirle aquí que me muestre las secciones de estos elementos y puedo darme cuenta, pues, que son diferentes. ¿Listo? Entonces aquí tengo columnas de 70 por 70 y en la parte superior tengo columnas de 60 por 60. Esto es bastante útil cuando yo ya tengo estructuras muy grandes y necesito identificar cuáles son los elementos que yo debo seleccionar. ¿Listo? Ahora, para poner estos elementos, así como está aquí, en forma extruida, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir a SAP que me quite el nombre de las secciones y aquí le voy a decir que en el tipo de vista me muestre una vista extruida. Al darle clic, pues bueno, va a aparecer con espesor. Si fueran vigas I, si fueran vigas T, si fueran secciones de losa, me va a mostrar cómo queda la estructura con espesor. Y yo la voy a poder mirar con espesores. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Juan Carlos, una pregunta. Esos, dijiste que se hace el espesor de acuerdo al tipo de perfil que está, ¿no? O sea, si Sí. fueran unas vigas I, se hacen en I, ahí. Claro, o sea, si ustedes le ponen ahí una viga ahí, por ejemplo, hagan la prueba con el modelito que hicieron de la cercha, ahí utilizan secciones de perfiles de acero. Entonces, si ustedes le ponen un perfil de acero, les va a aparecer una viga I, una viga C, lo vamos a ver cuando veamos la parte de acero, les va a aparecer la forma, ¿sí? De cómo es la sección, para que usted tenga en cuenta, pues, cómo va a ser la estructura. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ok. Bueno, entonces, eso prácticamente. Entonces, no se olviden revisar el contenido asincrónico que está ahí en la parte en la pestaña contenido asincrónico de esta semana. Revisar esos videos que les pongo de los comandos de selección y de dibujo. Y no se olviden de revisar lo que es el tutorial de SAP, ese documento en PDF. Ese documento en PDF del tutorial de SAP, ahí se mira cómo se hace la cercha que ustedes vieron en el dibujo. También no se olviden de hacer la tareita, que es prácticamente hacer el modelo de la cercha y hacer un mapa con lo que ustedes ven en los comandos. Ojo. Mucho mejor o mucho más fácil que se llama Createlli. La página es www.createlli.com. ¿Listo? Entonces, esa también es una herramienta bastante buena para hacer mapas mentales. Súper chévere, se la recomiendo. Ya le voy a cambiar aquí también para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, no siendo más, me despido y que nos vemos la próxima semana ya con el tema de inicio de vigas. ¿Listo? Espero que todo el mundo haya tenido el SAP funcionando y pues que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Chao, chao. Juan Carlos, una pregunta antes de cerrar. Dime. El deber está puesto para el sábado a las 4:30 de la mañana. ¿Así mismo es? Ah, ya le corrijo entonces. ¿Sí? No. Vence el 23 a las 11:30. Ok. Que es el sábado. Pero la carpeta se cierra totalmente el 24 a las 4:30, lo que dijimos, con penalidad. Ok. Ya entendí. Ya. Juan Carlos, una cosita más. Entonces, para el próximo martes sería la parte de el 2 que dice viguetas de concreto, lo de preparación.
así como está en el calendario de Outlook. Recuerden, Ya. cada semana con el tema que aparezca en el calendario de Outlook y la preparación de esa semana. Chévere, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí me despido. Que tengan buen fin de semana. Bailarán, rumbearán, no tomarán mucho o aprovechen que estamos apenas empezando, ¿no? Cuídense. Chao, chao. Chao, Juan Carlos.